Ya tenemos a Berta Ocaña y al abogado Francisco Javier Hernández. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Berta, ¿en qué van las investigaciones del caso de tu hermano Octavio? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, abogado. O Berta, quien nos quiera contestar. Sí, mira, estamos avanzando. Ya tenemos, precisamente la semana pasada realizamos un peritaje nuevo en química en la camioneta con la finalidad de encontrar algunos restos tanto de la detonación de armas dentro de la camioneta que no existían o que no existen todavía y restos orgánicos dentro de la camioneta. Vamos a llevar a cabo todavía varios peritajes más, entre ellos dos peritajes de balística y un peritaje que solicitamos extra con la finalidad de comprobar si los golpes que se presentan en la patrulla tienen que ver con los golpes que también se observan en la camioneta de Octavio en la parte trasera. Esto con la finalidad también de comprobar si pudieron o no tener alguna actividad que hubiera hecho que Octavio perdiera el control de la camioneta. Oiga, abogado, ¿han pasado qué, 5 meses? Van para 5. Sí, aproximadamente. 5 meses. ¿No era como para que ya estuvieran todos estos peritajes? ¿Verdad que sí? El asunto es que en México, literalmente, los peritajes te llegan a tardar hasta 3, 4, 5, 6 meses, un año, ¿eh? Aquí tenemos la ventaja de que tenemos la cercanía con la Fiscalía, que lo están tratando de una manera relevante, pero la verdad en México es que la justicia es lenta, pero sabemos que siempre llega. Abogado, buenas tardes. Saluda, Mónica. Fíjese, ahorita menciona algo muy importante, que la Fiscalía generalmente se tarda unos meses, ¿no? En este tipo de investigaciones. ¿Por qué en el caso de Octavio fue a los 2 días que sale este comunicado oficial por expertos, por peritos, por científicos? ¿Ya le han dado respuesta de esto? Bueno, nosotros tuvimos una reunión con el fiscal general, el ex fiscal general, en el cual le hacíamos de su conocimiento lo que nosotros notamos, porque notamos una serie de errores garrafales dentro de la carpeta de investigación que consideramos que no se tomaron en cuenta. Muchos de ellos ya los conocen ustedes, como el hecho de la prueba de rodisonato, el hecho de que el ángulo del disparo no coincidía con la lógica en un choque, por ejemplo, el hecho de que pues, sí, realmente se apresuraron a cerrar la carpeta de investigación. Él lo único que nos comentó en ese momento es que pues, estaba consciente, pero que lo habían hecho así de rápido porque le surgía ya demostrar, supongo, que en el Estado de México sí existe justicia. La verdad es que todos nos damos cuenta de que esa premura por cerrar la carpeta pues realmente afectó al derecho a la justicia y al derecho a la verdad de la familia Pérez Ocaña. Así es. Claro, abogado, lo saluda Lalo Carrillo. Con este nuevo peritaje que están solicitando, los 2 nuevos peritajes, ¿qué garantía les da de que puedan salir correctos cuando el auto se les entregó muchísimo tiempo después, meses después, el acceso a la camioneta donde pierde la vida Octavio Ocaña? Esa por una parte. Y segunda, ¿por qué a pesar de que hace un tiempo ya también nos habían dicho que los testigos que estaban ahí dentro de la camioneta habían cambiado el testimonio, por qué al día de hoy la Fiscalía sigue manteniendo su postura en cuanto a lo dicho por los testigos y la veracidad de sus peritajes? Mira, qué buena pregunta me acabas de hacer, porque además déjame decirte que ese aspecto esencial en el que no se resguardó la escena, ni mucho menos se resguardó la camioneta, es muy relevante, porque incluso ese aspecto, que además es un delito y también es violatorio de los derechos humanos, pudo haber tenido efectos que van a ser muy complicados de resarcir o de solventar en el futuro. El tema es que nosotros en el peritaje que realizamos la semana pasada no habíamos observado tal cual que la fascia trasera tiene un rastro de caucho que pudiera pertenecer a un tumbaburros. Ahora, en la mecánica de hechos que presentó precisamente la Fiscalía, lo que ellos se basan en 2 aspectos fundamentales.
Uno es en el testimonio de los policías, que es falso y tenemos elementos de cómo comprobarlo. Y el otro aspecto relevante de la mecánica de hechos son las características de la escena, que también sabemos que, y tú como lo acabas de mencionar, fue alterada y también tenemos pruebas de eso. Ahora, respecto de lo demás, pues, ¿qué certeza tenemos? Cuando se realiza un peritaje, nosotros solamente tenemos sospechas. Precisamente esa es la labor del peritaje, de la ciencia en criminología, que es el corroborar o no nuestras hipótesis. Estamos todavía en esa parte de investigar. ¿Qué tal, abogado? Le saluda Distuñón. Yo le tengo dos preguntas. ¿Cuánto tiempo falta para definir, que las autoridades determinen si estas dos personas que fueron alejadas de su cargo por sospechas de haber sido ellas quienes vendieron y distribuyeron las fotografías de los restos de un Octavio Ocaña vulnerable, desnudo? ¿Cuándo se va a saber si son responsables o no? Bueno, para saber si son responsables o no, todavía tenemos que llevar a cabo un juicio en el que se va a acreditar o no la responsabilidad de estas dos personas. Sin embargo, la jueza dio 144 horas, que eso se concluye el lunes, y esto lo que va a pasar es que la jueza va a resolver si son o no vinculados a proceso. Y una vez que sean vinculados a proceso, ya tocará a sus abogados acreditar con pruebas que pues ellos no lo hicieron, pero la tienen muy, muy, muy difícil. ¿Perderían su trabajo? ¿Tendrían que llevar su proceso en prisión? ¿Cómo sería tentativamente esto? Bueno, lo más probable es que como en este caso, en este tipo de delitos no amerita la prisión preventiva oficiosa, pueden llevar a cabo su juicio en libertad. Ahora, si pueden o no seguir trabajando, eso ya dependerá precisamente de la jueza. Yo soy de la idea que no deberían seguir trabajando porque ese tipo de conductas, además de que es un delito, también atentan en contra del Código de Ética de las instituciones, ¿no?, del Estado de México. Gracias. Abogado, ¿y qué pasó? Es que ya no entendí si el señor mecánico y el señor sastre declararon que Octavio no se disparó o no lo declararon. No, lo que ellos declararon es que jamás vieron que él se disparara, que ellos jamás vieron que él, incluso, bueno, como te lo mencioné también a ti personalmente, el que venía atrás ni siquiera sabía que traía un arma. Eso es lo que declararon. Ahora, recuerda que ellos también tienen mucho miedo. Y así lo quiero externar yo porque nosotros solicitamos el 25 de diciembre, 24 de diciembre, que se les dieran medidas de protección. Resulta que esas medidas de protección se les dieron hasta finales de enero, es decir, un mes después. Todavía falta por ahondar en eso. De hecho, incluso pedimos también apoyo psicológico con la finalidad de que un psicólogo determinara, en primer lugar, si es verdad o no, que ellos no recuerdan, y la otra es también acreditar que hubo un daño psicológico por las actuaciones de los policías. Ok. Abogado, ahorita que dice usted que ya cuentan con medidas de protección, ¿podrían volver o cambiar nuevamente su testimonio ahora que se sienten protegidos? Porque se manejó desde un inicio la teoría de que bajaron a Octavio y que abajo es donde le disparan. Bueno, nosotros esperamos que la atención psicológica también nos apoye para que ellos profundicen, pues más, ¿cómo se les dice? Complementen su testimonio. En este caso ya no lo cambiarían porque no tienen mucho que cambiar. De hecho, ellos lo que dicen es, no recuerdo, pero eso de no recuerdo nos apoya mucho. Hubiera sido muy, muy negativo que ellos dijeran, sí, yo vi que Octavio sacó el arma, sí, yo vi que él la traía en la mano, sí, yo vi que perdió el control de la camioneta y que en ese momento se disparó, lo cual no ocurrió. Entonces, de hecho, estamos ante un supuesto en el que podríamos incluso desechar sus testimonios porque, de hecho, como tú acabas de decir, si una de las hipótesis es que bajaron a Octavio y que ellos los tenían sometidos por completo, además con lujo de violencia, lo cual también ya observamos en derechos humanos porque los mismos policías dicen que no se pusieron en ningún momento a la detención, sin embargo sí los golpearon. Entonces, de ser esa la hipótesis, sí podría aplicar el hecho de que no se dieron cuenta, ¿no? Okay.
Abogado, gracias, estamos pendientes. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. El abogado de la familia Ocaña, Pérez Ocaña, a propósito de 5 meses de la muerte de Octavio Ocaña y no sabemos nada. Pero mira, esta respuesta también acerca, pues sí, de la fiscalía y de la urgencia que ellos tenían por dar respuestas, no únicamente a la familia, sino a todo un A la México sociedad, y a la toda una prensa, a las sociedad que redes. quería, exactamente, quería estas respuestas, porque cuando yo recuerdo estas primeras imágenes de oficiales alrededor de la camioneta, caminando en sus teléfonos y con Octavio ahí en el volante, ¿no? Ya, Claro, muerto. Sí. Bueno, me parece que muere en la ambulancia, ¿no? Sí, estaba como Pero agonizando. bueno, Oficialmente agonizando. es lo O sea, que son dice. escenas en verdad que no puedes creer, en verdad, lamentablemente. Ojalá lleguen a una investigación mucho más formal.